esta tarde de jueves, en el que nuevamente vamos a tratar de eh, tener pues una clase de Derecho Procesal Penal y continuar con lo que sigue de la presentación que teníamos, ¿verdad? Que habíamos iniciado y que de alguna manera pues, ¿cómo se llama? De alguna manera, es la primera parte, son las primeras clases de acuerdo al programa sobre Derecho Procesal Penal. O sea, todo esto es desarrollar precisamente las como la parte número uno, los temas número uno de lo que es el programa. O sea, hablar del derecho procesal penal y el proceso penal. Eso es lo que estamos viendo y vamos a continuar precisamente. Y como les dije ya, tenemos esa presentación con la cual estamos obviamente que estamos utilizando, que la utilizamos también el día martes. Entonces, ahorita por lo visto, tenemos más o menos como 50 alumnos. No suben a mucho. Entonces, bueno, pues tómese nota porque después andan alegando y ni siquiera se, se unieron a las clases virtuales, ¿verdad? Pero bueno, así lo hacen, así lo acostumbran algunos de ustedes. Entonces, para continuar viendo esto, vamos a principiar pues con la presentación que teníamos, ¿verdad? Y entonces ahí ya vamos a empezar a la clase que nos corresponde. Bueno, de alguna manera, pues recuerdan ustedes que fue la última diapositiva que vimos el día martes sobre la naturaleza jurídica del derecho procesal penal, que era pública, y obviamente, pues esto al proceso penal, cuál es el objeto que tiene, averiguación de un hecho señalado como delito o falta, de las circunstancias en que pudo ser cometido, al establecimiento de la posible participación del sindicado y el procesamiento de la sentencia respectiva y la ejecución de la misma. Que, como les dije ya, son eh, elementos muy necesarios y muy indispensables cuando estamos hablando de derecho procesal penal. Entonces, ahí prácticamente nos habíamos quedado, ¿verdad? Y entonces vamos a continuar con la siguiente diapositiva para poder seguir con la clase. Por favor, la próxima. En primer lugar, obviamente, ya hablamos lo que es el derecho procesal penal, que es muy diferente a lo que es el proceso penal. Ya les había dicho que el ejemplo o lo que caracterizaba precisamente a estos dos conceptos, es que es una relación de continente y contenido. El derecho procesal penal tiene todo lo relativo a las normas y obviamente a las normas que regulan el proceso, ¿no? Y el contenido prácticamente del derecho procesal penal es el proceso, ¿verdad? Es el proceso penal, que es lo que tenemos que entender en qué consiste y cuáles son sus fases también que lo integran, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos aquí en este caso hablando, porque todos los aspectos del derecho procesal penal yo creo que ya fueron discutidos, ya fueron explicados, y entonces ahorita pues pongan la misma atención para lo que es el proceso penal, ¿verdad? Por favor, la próxima. Bien, aquí para entrar dice, el proceso es un conjunto de fases y procedimientos
que tienen por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias que pudo ser cometido, ¿verdad? Entonces, ahí en la página de Facebook les subí precisamente un par de, de, de de videos respecto a algunas cosas del derecho procesal penal, ¿verdad? Algunas cosas que son también importantes y son parte de lo que tenemos nosotros que tener en cuenta y saber. Los conceptos básicos, por ejemplo, el concepto y fines del derecho procesal penal, que también está subido pues a la página de Facebook. Obviamente, pues no lo han visto muchos. Son nada más como 2 personas. La primera, que es los conceptos básicos, y el segundo que envié, esto, pues unamente lo ha visto una persona. Entonces le encargo que revisen pues esto, porque como siempre, pues yo siempre les mando alguna información, algún video que tiene mucha relación con las clases que estamos precisamente impartiendo o los temas que estamos desarrollando. Entonces es importante que lo tengan porque eso también les va a ayudar. Entonces, entonces dicen ahí que el proceso penal es un medio por el cual determinamos los sujetos, jueces, defensores, imputados, etcétera, con el fin de comprobar la existencia de los presupuestos que habilitan la imposición de una pena. Y en el caso de que tal existencia se compruebe, establecer la cantidad y calidad y modalidades de la sanción. O sea, ahí es donde precisamente se va a aplicar la sanción que tiene prevista el Código Penal. Obviamente que después de haber agotado todo el procedimiento y haber agotado todos los elementos de la teoría del delito, en el que ya se determine la culpabilidad, ¿verdad? Que se determine la culpabilidad, la persona culpable, entonces que la persona que está sindicada o señalada eh, por ser posible el autor de ese delito, pues obviamente se le declara culpable y por lo tanto se le va a aplicar la pena. Como les digo, todas estas etapas de los elementos del delito que nosotros vimos en el curso anterior, de alguna manera, y ya lo había dicho, y lo voy a insistir, y van a ver ustedes conforme vamos aprendiendo y cuando se los vaya señalando, que en cada una de las etapas vamos desarrollando precisamente estos elementos del delito. Ahí los vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Bueno, entonces esto es para lo que nos sirve precisamente. ¿Y para qué es el proceso? Una serie de pasos, fases o procedimientos que efectivamente para llegar a la averiguación de la verdad, para realizar una investigación, una persecución penal y poder determinar a través de la investigación quiénes efectivamente son los responsables y eventualmente presentar las pruebas necesarias e indispensables para demostrar que la persona es culpable y por ende sujeto a la imposición de la pena que señala el Código Penal. Eso es lo que precisamente tenemos que pensar en el proceso penal. La próxima, por favor. Entonces, como dijimos, primero tenemos fases o etapas procesales. Nuestro proceso penal, y de acuerdo al Código Procesal Penal, que es el que lo regula o lo contiene y lo desarrolla de alguna manera, nos señala que tenemos 4 fases. Una de preparatoria o de investigación o instrucción, o como se le llama. Incluso en esa primera parte, el juez de primera instancia también lo conocen como es un juez de instrucción. También así se denomina, juez de instrucción. Entonces, esa es la primera fase. La segunda fase, intermedia o de control. Es la fase intermedia que una vez agotada la investigación, tenemos que ir a discutir si efectivamente pues hay suficientes medios para llegar a discutirlos en una fase intermedia
y por ende llegar a la tercera fase, que es el juicio o debate. Entonces, cada una de esas fases tiene mucha relación, precisamente, pues, y obviamente hay una secuencia clara y precisa que nosotros vamos a ir señalando en las siguientes diapositivas de esta exposición. Y la cuarta fase, ejecución o sentencia. Bueno, la parte esta última a la que le estoy señalando las impugnaciones es porque hay profesores de Derecho Procesal Penal y que ustedes también esté dentro de su conocimiento, que señalan que hay que las impugnaciones son la cuarta fase o etapa del proceso. Así es como algunos señalan, pues, que le hacen una fase o etapa procesal de impugnaciones. Bueno, la verdad es que eso fue y estaba así en el Código Procesal Penal que originalmente se había elaborado, porque realmente los medios de impugnación, la mayoría de ellos eran solo aplicables después de emitida la sentencia, después del juicio o debate. Después del juicio y debate, efectivamente, ahí era donde, después de eso, pues empezaban las impugnaciones. La pretensión en aquella época del Código Procesal Penal era evitar los retardos, darle oportunidad para que el proceso avanzara, claro, dejando algunas formas de resolver algún tipo de conflicto, algún tipo de dudas que se podían ir resolviendo sin necesidad de que se tuviera que acudir a las impugnaciones. Es más, en el Código Procesal Penal original no existía la apelación. No existía la apelación, sino que de una vez se iba a discutir la casación. Entonces, muchas veces cuando ustedes miran la apelación y la casación, ven que tienen bastante parecido, ¿verdad? Entonces, realmente no había una apelación. La apelación no existía en el Código Procesal Penal. Después de que salió el Código Procesal Penal y tenía así establecido, se hicieron algunas reformas. Y dentro de las reformas, es decir, dentro de las reformas, entonces se volvió que habían también medios de impugnación que se podían interponer durante todo el proceso. En aquel momento original, las impugnaciones solo se daban después de la sentencia, pero ahora, cuando oportunamente nosotros miremos los medios de impugnación, vamos a ver que se pueden interponer en cualquier momento procesal, siempre que la ley nos faculte para poder interponer estas impugnaciones. Entonces, resultó que ya las impugnaciones dejaron de ser una fase del proceso, porque las impugnaciones se pueden interponer, como les digo yo, en cualquier fase o etapa procesal. Antes solo era en una, pero ahora en cualquier fase o etapa procesal se puede impugnar y los medios de impugnación así lo permiten. Entonces ahí sí era, como le dije yo, en aquel momento sí era válido señalar que esa era la única fase del proceso donde se podía precisamente acudir a la interposición de impugnaciones o los recursos que también se le denominan, pues, que son únicamente los medios que tienen las partes para oponerse a las resoluciones judiciales, porque ese es el sentido de las impugnaciones. Esos son los recursos precisamente, o sea que son los medios que tienen las partes para oponerse a las resoluciones judiciales cuando no están de acuerdo con ellas o de alguna manera causen agravio. Entonces, así era el método. Pero como ahora se pueden interponer en cualquier fase o etapa del proceso, entonces realmente ya no es las impugnaciones una fase o etapa procesal. Porque también estas fases o etapas procesales tienen una característica que no se puede retroceder. ¿Qué quiere decir?
Una vez agotada la fase preparatoria o de investigación, por ejemplo, dentro de los plazos que señala la ley y terminada, no se puede por ningún motivo o no hay tampoco medio de impugnación que acepte o logre regresar a la fase preparatoria. Una vez agotada esa fase o etapa, se tiene que continuar con la siguiente. Si lo ponemos en una forma más coloquial, en el proceso penal no existe forma alguna ni recurso alguno en el cual nos permita utilizar, ¿verdad? El retroceso. No existe retroceso. ¿Mm? Entonces, como no puede realmente retrocederse o no puede ahora retomar o reiniciar una fase preparatoria ya agotada, entonces definitivamente eh, ya no podemos nosotros darle esa continuidad que se espera. Cada etapa procesal se celebra, se agota y ya no es posible retrotraer. Esa es la palabra que se utiliza en el proceso penal, retrotraer a una fase o etapa pasada. Asimismo, lo señala el Código Procesal, que en su oportunidad lo veremos, que no pueden retrotraerse esas fases o etapas procesales. No se puede regresar. No hay ningún medio de impugnación que permita el retroceso o regresar a una ya agotada. Eso es cuando se dice que no se puede retrotraer a una fase o regresar a una fase ya agotada. Entonces, por eso mismo le decía yo que ahora ya no es una fase o etapa procesal las impugnaciones. Ahora se pueden impugnar en cualquier fase o etapa, no como estaba antes. Por eso es que yo prácticamente la excluyo como una fase o etapa procesal. Pero ténganlo pendiente por ustedes por si alguien les habla de las fases o etapas procesales, pues y menciona la fase o etapa de impugnaciones, ustedes saben a lo que se está refiriendo y entonces podrían decirle que ya no existe esa fase o etapa procesal o simplemente dejarlo que siga en su error. Entonces, bueno, ahí que él se pierda, pero realmente no existe. Por eso le digo, no obstante que eso es así y así se enseñó en una primera época el proceso penal, después tuvimos que cambiar cuando se hizo precisamente la reforma al Código Procesal Penal y ya de alguna manera permite, ¿verdad? Permitió que efectivamente eh, se pudieran impugnar, ¿verdad? Y se pudieran interponer las apelaciones. Ahora existen apelaciones en los medios de impugnación de los autos también, ¿verdad? Se pueden obviamente interponer y todo lo demás, ¿verdad? Se pueden interponer contra los autos, porque la apelación se interpone en contra de los autos o las sentencias. Así es como efectivamente está regulado dentro del proceso penal la posibilidad precisamente de interponer esos medios de impugnación o esos recursos, como le llamen también, ¿verdad? Que se puedan interponer dentro del proceso penal. Entonces, eso es lo que precisamente tengo que contarles, obviamente, de estas situaciones o circunstancias. Entonces, con eso, pues obviamente, miremos, vamos a ir y vamos a explicar de alguna manera lo que consta y lo que son cada una de las fases y cuál es su importancia y para qué efectivamente están o existen. Entonces, vamos eh, a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí tenemos la primera fase preparatoria o de investigación.
el juez de instrucción, le decimos también nosotros, porque el juez de primera instancia tiene a su cargo esta fase. Entonces, la fase preparatoria se divide en 3 partes. Básicamente es la investigación preliminar, la fase preparatoria propiamente dicha, ¿m? ¿m? Y la conclusión. Cuando miramos esa investigación preliminar o esa investigación prácticamente versión preliminar, esta, como pueden ver ahí que está señalado, está exactamente regulada en los artículos, ¿verdad? 304 y 300, que proceda precisamente a esta investigación preliminar. ¿Qué sucede cuando se comete un delito e inmediatamente tiene que iniciarse la investigación por parte de la policía, por parte de los jueces? Se inicia una primera investigación. Una primera investigación o una investigación preliminar que de alguna manera nos va a servir de base para poder tener una primera declaración. Eso es precisamente, entonces, eso es la investigación preliminar. La investigación que se realiza momentos después de cometido el delito y que lo pueden realizar varias personas, ¿verdad? Entonces, si leemos el artículo 304, por favor, del Código Procesal Penal, pues ahí le enseñará inmediatamente qué va a hacer. Artículo 304. Prevención policial. Los funcionarios y agentes policiales que tengan noticia de un hecho punible, perseguible, de oficio, informarán enseguida detalladamente al Ministerio Público y practicarán una investigación preliminar para reunir o asegurar con urgencia los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultación de los sospechosos. Igual función tendrán los jueces de paz en los lugares donde no existan funcionarios del Ministerio Público o agentes de policía. ¿Leo el 305? Sí, lo vamos a leer. Solo le voy a señalar algunas cosas y después continúa, por favor. Hágame el favorcito. Entonces, pues bien, fíjense ustedes que en esta investigación preliminar que hay que tomar en cuenta, la ven ustedes que lo puede hacer el Ministerio Público, lo puede realizar los agentes de la policía, los jueces de paz, o sea, todas estas personas, ¿verdad? Pueden efectivamente practicar una investigación preliminar, precisamente porque busca los fines de que no se pierdan esos medios o indicios de prueba que podrían encontrar en ese momento, así como también asegurar que la persona no salga o no se nos vaya a fugar o no se vayan a ir, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, los jueces de paz del Ministerio Público o agentes de la policía tienen facultades para iniciar esa investigación preliminar. Claro, básicamente no ha llegado todavía al conocimiento del juez, porque recién se cometió el hecho. El único que está inmediatamente enterado y tiene que actuar es el Ministerio Público, precisamente, y lo llaman. Es como cuando encuentran un cadáver o sucedió una balacera, ya vieron que llega la policía, empieza a acordonar, llegan los bomberos, pero ahí se quedan cuando ven que está muerta la persona y ya tienen evidencia de que está muerta. Entonces ahí ya lo dejan en el mismo lugar, no pueden tocar nada, la escena del crimen no se puede tocar y no se puede acercar nadie porque de alguna manera se contamina esa escena del crimen y puede de alguna manera evitar que los medios de investigación o los indicios que pudieran encontrar se puedan perder o se puedan contaminar de alguna manera. Así es como la contaminación de la escena del crimen. Entonces llegan ahí y empiezan a hacer esa investigación preliminar acerca de ese hecho que sucedió y obviamente una vez que se hacen esas primeras diligencias, el cadáver que se revisa, se trata de identificarlo, si encuentran prácticamente
alguna muestra del delito, si fue por arma de fuego, pues tratan de encontrar los cascabillos, ¿verdad? O todos estos medios que pueden encontrar, ¿verdad? Acerca de lo que hay. Si hay algún arma tirada, si fue por cuchillo o cuchillada que le dieron la muerte, si hay algún arma que efectivamente, o por ahí, por los lugares. Ahí empieza la investigación preliminar, ¿verdad? En ese caso. Por favor, 305. En las formalidades, continuamos, por favor. Muy bien. Artículo 305. Formalidades. La prevención policial observará para documentar sus actos, en lo posible, las reglas previstas para el procedimiento preparatorio a cargo del Ministerio Público. Bastará con asentar en una sola acta con la mayor exactitud posible las diligencias practicadas con expresión del día en que se realizaron y cualquier circunstancia de utilidad para la investigación. Se dejará constancia en el acta de las informaciones recibidas, la cual será firmada por el oficial que dirige la investigación y, en lo posible, por las personas que hubieran intervenido en los actos o información. Bueno, es decir, al momento que sucede el hecho, la policía puede iniciar esa prevención policial, va a tomar incluso algunas informaciones que no podemos decir declaración, porque no tiene esa calidad formal, porque es el policía. La policía anda buscando informes, y entonces ahí busca a las posibles personas que pudieron haber visto qué fue lo que sucedió, les va a pedir información de qué sucedió, y todo a todas las personas que estén por ahí por el lugar, y eso lo hace constar en un acta, porque eso va a ser notificado al Ministerio Público, y oportunamente cuando ellos elaboren obviamente cuando ellos elaboren lo que es la prevención policial o el parte policial, como comúnmente se le hace para hacer el parte, así lo hacen, pero aquí lo que nosotros llamamos, no lo llamamos parte, sino que simplemente lo llamamos precisamente lo que ahí está, una prevención policial. Entonces ahí es donde precisamente ellos elaboran. Y toda esta información, de alguna manera, va incluida dentro de esa acta que tienen que levantar la policía y que obviamente tienen que poner en conocimiento inmediato del Ministerio Público. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿A quienes le tomaron declaración? ¿Cuáles son los datos? No declaración, sino que a quienes le pidieron información, quiénes se las proporcionó, para que el Ministerio Público posteriormente y formalmente pueda tener una declaración testimonial, pero ya más con las posibilidades de utilizarle y con las formalidades para que puedan ser llevadas ante el juez oportunamente y les sirvan para fundamentar el caso o la necesidad de abrir un caso penal en ese caso. Entonces, esto es lo primero que se hace, ¿verdad? Esa prevención policial con una investigación preliminar que se hace sobre el hecho, y ya después se notifica a quien debe notificarse y llevarse a quien deba darse. Esto obviamente también tienen algunos fundamentos de carácter constitucional, precisamente, ¿verdad? Tienen algunas normas de carácter constitucional que estaremos viendo oportunamente, ¿verdad? Acerca de lo que tienen que hacer o cuál es la información y cuándo esta es la que tiene que estar recibida precisamente por los jueces. Entonces, definitivamente, entonces bajo ese momento, miren ustedes, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante también, pero solo para iniciarnos en esto, y miren ustedes el artículo 6 constitucional.
Artículo 6. Detención legal. Ninguna persona puede ser detenida o delito o falta y en virtud de orden, librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. El funcionario o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a la ley y los tribunales de oficio iniciarán el proceso correspondiente. Ajá. Bueno, entonces tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, definitivamente, ahí lo tenemos claramente establecido en la Constitución también, de cuál es el procedimiento que se debe hacer o llevar en la investigación preliminar. La siguiente, la preparatoria propiamente dicha. Esta fase preparatoria, el único que lo puede precisamente realizar, lo puede realizar o lo tiene a su cargo, es el Ministerio Público. Ahí están las facultades que tiene el Ministerio Público, en que él tiene a su cargo la fase o etapa de investigación. Ahí es precisamente ese momento. Y esto, obviamente, el Código Procesal Penal lo tiene regulado precisamente. Entonces, tiene que darse precisamente en este caso, ¿verdad? Entonces, lo que se determina precisamente es que una vez que se ha encontrado este hecho y hay persona detenida, persona detenida, lo primero que hay que hacer es ponerlo a disposición del juez. Y obviamente, una vez que se ponga a disposición del juez, si hay persona detenida, entonces debe precisamente cumplirse, porque como le digo, hasta la norma constitucional tiene mucho que realizar o que tener en cuenta sobre estos casos, pues. Entonces, inmediatamente que se pone a su disposición, entonces él se señala o tiene que ser presentado. Tiene que ser presentado, obviamente, al juez. Hay una cosa que tenemos que tener precisamente muy clara, muy clara. Una cosa es poner a disposición, precisamente, como dice el código, ¿verdad? El código o señala, ¿verdad? La detención que dice, precisamente dice, los detenidos deberán ser puestos, que vimos en el artículo 6, los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. Poner a disposición no quiere decir presentarlo ante juez. Poner a disposición es presentar la prevención policial, informarle al juez del hecho y que esta persona fue detenida y lo tienen bajo resguardo. Y obviamente ese plazo dentro de los cuales la policía tiene que ponerlo a disposición del juez para lo que él ordene, entonces prácticamente lo tiene que presentar. Si no lo hace dentro de esas 6 horas, entonces ahí hay una detención ilegal y hay un recurso constitucional que se puede presentar en caso la persona no es puesta a disposición de los tribunales, ¿verdad? Y eso sería un habeas corpus. ¿Qué es un habeas corpus? ¿Qué fueron en constitucional en eso? A ver qué resulta, qué se puede interponer.
cuando se supone que hay una persona que posiblemente esté detenida legalmente y se esté violentando sus derechos o no están cumpliendo con los plazos establecidos en el procesal, en la ley o en el Código Procesal Penal. Una exhibición personal. Exactamente. Josué David ya me estaba preocupando que no supieran cuál era la exhibición de una exhibición personal, y que obviamente lo que se llama en latín el habeas corpus, una exhibición personal. Entonces, ¿por qué? Porque no se están cumpliendo en principio con los plazos establecidos constitucionalmente, ¿verdad? Entonces, inmediatamente que es puesto a disposición precisamente esta persona, entonces el artículo 9 constitucional señala algo. Por favor, alguien que lea el artículo 9 constitucional. Interrogatorio de detenidos o presos. Las autoridades judiciales son las únicas competentes para interrogar a los detenidos o presos. Esta diligencia deberá practicarse dentro de un plazo que no exceda de 24 horas. El interrogatorio extrajudicial carece de valor probatorio. Eso quiere decir de que se pone a disposición del juez, ¿verdad? El juez que sea competente se pone a disposición del juez dentro de las 6 horas, y al poner a disposición del juez, entonces él dentro de un plazo que no exceda de 24 horas, entonces tiene que llamar o tiene que prácticamente abrir o ordenar una audiencia de primera declaración 18 horas después para cumplir el plazo de 24 horas, porque son 6 horas para poner disposición y el juez tiene 24, dentro de las 24. Es decir, que dentro de las 6 horas se pone a disposición y dentro de las 24 prácticamente el juez tiene que llamar a una primera declaración. O sea que tiene el juez 18 horas para hacerlo, precisamente en este caso, para poder cumplir con esa primera declaración que se está ordenando. Y obviamente la primera declaración está regulada en nuestro Código Procesal Penal, bueno, declaración del sindicado, en los artículos 81 y 82. Ahí están, ¿verdad? Que es la audiencia de declaración. Ahora, ahorita no vamos a ver precisamente en sí la declaración del sindicado, sino que únicamente vamos a ver el aspecto que nos importa, ¿verdad? Cuando se inicia la fase preparatoria propiamente dicha, porque la investigación preliminar se agota cuando ya la persona es puesta a disposición de la persona, dispuesta a disposición del juez. Cuando la persona es puesta a disposición del juez, pues ya 6 horas, pues obviamente ya ahí está la investigación preliminar dentro de esas 24 horas que lo tienen, ¿verdad? Para llamar a una primera declaración. Fuera de ese plazo, pues ya no pueden hacer una investigación preliminar porque está señalado. Quiero decirles que eso se cumple, esto se cumple siempre y cuando haya una persona detenida, esos plazos. Si no hay persona detenida, pues obviamente esa investigación preliminar que estamos hablando y que tiene un plazo, pues ya no se cumple porque no hay persona detenida. Se cumple a partir de la detención. Por lo tanto, esa investigación preliminar puede continuar hasta que se logre la captura de los posibles responsables. Ustedes han visto en los periódicos que hay una muerte y todo, al siguiente día o entre 8 días, de repente resultan que ya, de acuerdo a la investigación preliminar que ellos elaboraron, ya tienen indicios de que hay una persona que lo cometió y lo van a capturar, lo van a traer, hacen unos allanamientos, lo capturan porque a él lo tienen como posible sindicado de esa comisión de ese delito. Entonces, esta investigación preliminar en esos casos se extiende, ¿verdad? Porque aún no hay persona detenida. Ahí no se cumplen las 6 horas. 6 horas empiezan a contarse aún y cuando
él ya tiene 3, 4 o 5 días o una semana. O pensemos que fue un mes, hasta el mes se lograron capturar a esta persona. Entonces, todo ese tiempo hay investigación preliminar. Una vez que ya fue capturado, ya el juez tiene únicamente, dispone de 24 horas para someter a esa una primera declaración. Así es como opera. Una vez que esté capturada la persona para que empiecen a correr esos plazos. Antes de eso, pues no empieza a correr este plazo. Bueno, una vez que se dio la investigación preliminar, entonces, el numeral 6, ¿verdad? Entonces, ahí, cuando se somete a juez, precisamente, cuando se somete al juez y se da la primera declaración, entonces, obviamente, ahí es donde se ordena el inicio, precisamente, ¿verdad? El inicio de lo que es la fase preparatoria. Ahí es donde precisamente se inicia la fase preparatoria, ¿verdad? Propiamente dicha, con los plazos que tiene para poder realizarse esa fase preparatoria, ¿verdad? Entonces, obviamente, ahí también tienen plazos determinados, ¿verdad? Ahí tienen plazos muy determinados precisamente de cuándo se deben dar. Entonces, allí en el artículo 6, en el numeral 6 del Código Procesal Penal, indica que cuando ya se recibe la declaración, precisamente, por favor, alguien que lea el 6. Artículo 6, ¿verdad, licenciado? No 306. El numeral 6 del artículo 82. Artículo 82. Muy bien. Numeral 6. El fiscal y el defensor se pronunciarán sobre plazo razonable para la investigación. El juez deberá fijar día para la presentación del acto conclusivo y día y hora para la audiencia intermedia, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15 días, a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo. Una vez presentado el acto conclusivo, se entregará copia del mismo a las partes que lo soliciten y se dejará a disposición del juez las actuaciones y medios de investigación para que puedan examinarlos hasta la fecha fijada para la audiencia. Bueno, ahí mismo se señala cuándo empieza y cuándo termina. Obviamente los plazos son variables dependiendo de ciertas circunstancias, ¿verdad? Entonces, si leemos el artículo, si tenemos ese artículo, miramos el 323, porque del 324 al 331 que ahí se indica, está prácticamente, ¿verdad? Prácticamente todo lo relativo a lo que las formalidades, el procedimiento, la instrucción y todo lo que se debe de realizar precisamente después de presentar todas esas formalidades. Entonces, obviamente, el artículo 323 indica: el procedimiento preparatorio deberá concluir lo antes posible, procediéndose con la celeridad que el caso amerita, y deberá practicarse dentro de un plazo de 3 meses. Entonces, ese es el plazo máximo que puede recibirse, porque el plazo máximo en una investigación muy particular, ¿verdad? Muy particular, es el juez el que determina si son 3 meses, 2 meses o 1 mes. 3 meses usualmente se puede practicar, ¿verdad? Se practica en ese paso, en ese plazo máximo, cuando la persona, hay de persona detenida. Entonces, el plazo máximo de la fase preparatoria son de 3 meses
cuando hay detención de la persona. Y pueden ser de 1 o 2 meses, ¿verdad? Sí, de acuerdo a las circunstancias, ¿verdad? De acuerdo a lo que efectivamente suceda, ¿verdad? Entonces, prácticamente se termina la investigación preliminar, hay una primera declaración y ahí, a partir de que termina la fase o la primera declaración, el juez decide si efectivamente considera que hay suficientes indicios para someter a la persona a un proceso. O sea, en la primera declaración es cuando se inicia el proceso penal. En la fase preparatoria propiamente dicha, se inicia, pero como le digo yo, después de que ha habido una primera declaración y el juez decide prácticamente que esta persona debe de ser sometido a proceso. Y ahí es donde señala el paso de la fase preparatoria y que efectivamente solo tiene, como le digo yo, un máximo de 3 meses, efectivamente, como lo leímos precisamente en el artículo que leí recientemente, donde les decía yo que era el plazo máximo de 3 meses el que se tenía para poder realizar esa investigación o la fase preparatoria. Ese es el tiempo máximo, ¿verdad? Que tiene para iniciarse, porque el juez es el que decide cuánto tiempo. Y obviamente, como le digo, es partir. Entonces, prácticamente tenemos ahí la fase preparatoria y esa fase preparatoria, como ya los dije, es a cargo exclusivo del Ministerio Público. Es el único que tiene esa facultad para realizar en esto. Miremos, por favor, el 309, que ahí les explicará esto. El 309. Código Procesal Penal. Objeto de la investigación. En la investigación de la verdad, el Ministerio Público deberá practicar todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho con todas las circunstancias de importancia para la ley penal. Asimismo, deberá establecer quiénes son los partícipes, procurando su identificación y el conocimiento de las circunstancias personales que sirvan para valorar su responsabilidad o influyan en su punibilidad. Verificará también el daño causado por el delito, aun cuando no se haya ejercido la acción civil. El Ministerio Público actuará en esta etapa a través de sus fiscales de distrito, sección, agentes fiscales y auxiliares fiscales de cualquier categoría previstos en la ley, quienes podrán asistir sin limitación alguna a los actos jurisdiccionales relacionados con la investigación a su cargo, así como a diligencias de cualquier naturaleza que tiendan a la averiguación de la verdad, estando obligados todas las autoridades o empleados públicos a facilitarles la realización de sus funciones. Bueno, adicionado. Sí. Sigue, por favor. Es que me... Adicionado un párrafo final para el artículo 23 del decreto número 79-97 del Congreso de la República de Guatemala. Bueno, ahí tenemos precisamente la segunda parte de la fase preparatoria de investigación. Investigación primero cuando acaba de suceder el hecho. Fase preparatoria propiamente dicho y que ya es exclusiva del Ministerio Público para realizar esa investigación. ¿Verdad? Porque en la investigación preliminar puede actuar la policía, jueces de paz, el Ministerio Público pueden precisamente participar precisamente en eso. Y por último,
¿verdad? La última parte que tenemos es en la conclusión. En la conclusión, que como vimos en el artículo 86, numeral 6, ahí vimos que efectivamente el juez ahí mismo le ordena al Ministerio Público cuándo deberá hacer el acto conclusivo, porque ahí le señala el plazo. Desde una vez, desde la primera declaración, le dice, mire, usted tiene 3 meses para investigar. Y el acto conclusivo lo deberá presentar y ahí se fija prácticamente el plazo. Entonces, obviamente, los actos conclusivos o lo que se puede pedir al Ministerio Público, ¿verdad? Obviamente está regulado del 324 al 331. Entonces, ahí precisamente, efectivamente no tenga. Ahí lo tiene precisamente que presentar el acto conclusivo. Es decir, cuando él dio por dado, en este caso, ¿verdad? Dado caso de que efectivamente la persona esté detenida y efectivamente se le pida precisamente la acusación, o sea, al concluir esto. El mismo 324 bis señala algo muy importante, porque el plazo de la fase preparatoria varía. Puede ser máximo el 3 meses cuando hay persona detenida, pero si acaso se le ha dictado una medida sustitutiva, ¿verdad? Entonces, el artículo 324 bis señala, ¿verdad? Señala claramente, y tenemos en el penúltimo párrafo del 324 bis ese plazo. El penúltimo párrafo del artículo 324 bis. El penúltimo. Ahí indica. Exactamente. En el caso de que... ¿Sí? En el caso de que se haya dictado una medida sustitutiva, el plazo máximo del procedimiento preparatorio durará 6 meses a partir del auto de procesamiento. Como les dije ya, esos son plazos máximos. El juez tiene 3 meses o se le puede dar 3 meses si la persona está en prisión, así como leímos oportunamente en el 323, ahí dijimos que era de 3 meses. Pero ya le digo, el juez tiene la facultad para darle 1 mes, 2 meses o 3 meses, si así él lo considera conveniente. Ahora, en caso de que la persona le apliquen o le den una medida sustitutiva, es decir, no guarde prisión, entonces efectivamente ahí puede durar un tiempo máximo de 6 meses. Porque claro, no es lo mismo que una persona esté detenida y que obviamente tenemos que ser rápidos y ventilar este proceso lo más pronto posible para no perjudicarlo con una prisión preventiva, porque ahí en el acto conclusivo se va a ver si efectivamente la persona puede seguir ahí o no sigue ahí presa. Entonces, efectivamente, son 3 meses. En cambio, si hay una medida sustitutiva porque la persona goza de un arresto domiciliario o cualquiera de estas que se les hubiera otorgado, entonces ahí el juez tiene un máximo de 6 meses. Claro que pueden ser 6 meses, pueden ser 5 o 4, pero tiene un poquito más de tiempo el Ministerio Público para investigar y obviamente la persona precisamente más tiempo para poder hacerlo. Entonces, ahí tenemos prácticamente los plazos que tiene esta fase preparatoria o de investigación. 3 meses o 6 meses, dependiendo de las circunstancias. Entonces, efectivamente, llegamos a la conclusión regulada del 324 en adelante. Entonces, en la conclusión, el Ministerio Público puede solicitar precisamente la apertura a juicio, la petición de apertura a juicio y la iniciación de apertura a juicio.
Entonces el Ministerio Público puede pedir, ¿verdad? Puede acusar y pedir que se inicie la apertura del juicio, que continúe en la siguiente fase o etapa procesal. También puede pedir o solicitar, de acuerdo al 325, sobreseimiento o clausura. El sobreseimiento o clausura. O también, en su momento, puede pedir el archivo. Y el 328 puede también solicitarse el sobreseimiento. Entonces, esas son las circunstancias que pueden derivarse. Y también puede pedirse una clausura provisional, 331. O sea, esas son las tres situaciones que pueden llevarse a la conclusión de esa fase preparatoria. Y todo esto se practica dentro de la fase preparatoria o de investigación. Eso se practica o se realiza eso. El acto conclusivo se hace precisamente en la última parte precisamente de la fase preparatoria o de investigación. Obviamente cada uno de ellos, clausura provisional, tiene sus circunstancias y motivos, si está la acusación, ¿verdad? Obviamente, si hay sobreseimiento o clausura, pues también el juez en su momento pues lo podrá resolver. Estos los vamos a ver más adelante, más detenidamente para explicarlos cada uno de ellos, pero eso es lo que vamos a platicar aquí, así en forma rápida, sobre esta primera parte. Esas son las tres partes en que está dividido. Investigación preliminar, la fase preparatoria a cargo del Ministerio Público y la conclusión, o sea, la presentación del acto conclusivo. Una vez que se presenta el acto conclusivo, el mismo Código Procesal Penal indica que se inicia la fase preparatoria. Miremos para eso lo que indica, ¿verdad? Que indica precisamente, precisamente en lo que es el procedimiento intermedio. Entonces, por favor, la siguiente. Bueno, aquí tenemos la fase intermedia. Y obviamente, ¿verdad? Ya el Ministerio Público presentó oportunamente la apertura a juicio. Si no se dio la apertura a juicio, pues ahí termina. Si no pidió la apertura a juicio, si pidió un sobreseimiento, si pidió una clausura provisional, entonces ahí no hay fase intermedia. El proceso se queda detenido en esa fase preparatoria. Ahí se queda detenido precisamente el proceso penal. Entonces, efectivamente, de alguna manera el proceso, al iniciar el proceso en la fase o etapa procesal intermedia, prácticamente ahí, presentada el acto conclusivo, se termina precisamente la fase preparatoria y obviamente se da precisamente la fase intermedia. Hoy se inicia la fase intermedia, que es la segunda fase o etapa procesal. Bien, le puse ese eventual ahí en la diapositiva. ¿Por qué es eventual? Porque puede ser que haya o no haya una fase intermedia. Como les dije ya, si efectivamente no hay suficientes medios de investigación, el juez ordena el sobreseimiento y ahí se terminó el caso. O si hay clausura provisional, pues se suspende momentáneamente, pero no inicia. Entonces, tenemos que la fase intermedia se divide en dos partes. Por favor, alguien que lea esta diapositiva. La fase intermedia se divide en dos partes. Número 1, escrita. Fundamento, artículo 332 bis. Número 2, establece el juicio, debate. Es de control debido a que un juez al cual se le denomina contralor o jurisdiccional
controla la investigación del Ministerio Público. El Ministerio Público es un órgano administrativo, se encarga de la investigación y persecución penal. Bueno, entonces que precisamente, ¿verdad? Tenemos algo muy importante. Como ven ustedes, todo hemos dicho que está oralizado. En este caso, el acto conclusivo se presenta, o la solicitud para que proceda a la fase intermedia se hace por escrito. Los actos conclusivos son por escrito. Porque yo les decía que hay como 10 diligencias o 10 procedimientos que eran por escrito, que todo lo demás era en forma verbal que se hacía. Entonces, el acto conclusivo, el acto conclusivo es en forma escrito. Y obviamente, tiene ciertas formalidades que debe de llevar esa solicitud por escrito. Y esas son las cosas que también debemos revisar cuando estamos en la defensa. Si incumple con todas las formalidades y todos los requisitos que se le exigen, ¿verdad? Dentro de lo que es la acusación, ¿verdad? Porque obviamente aquí en esta fase intermedia, en la etapa oral, hay una audiencia de fase intermedia donde oralmente vamos a discutir el acto conclusivo presentado por el fiscal. Eso es lo que vamos a hacer en esa parte oral. Escrita, porque tiene que presentarse un documento por escrito solicitando, obviamente, el juicio de debate. Si se declara con lugar la petición del Ministerio Público, entonces ese escrito sirve para poder ser la primera etapa. Después de eso, se va a lo que es la fase oral y ya se establece la audiencia. Pero obviamente el escrito de acusación es formal. ¿Y por qué hablamos que es formal? Porque tiene requisitos y formalidades que la misma ley establece y que debe de llenar. Si no las llena, entonces nosotros oportunamente podemos oponernos a eso, porque para eso es precisamente, ¿verdad? Precisamente hacerlo también en ese caso, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, miremos lo que indica el 332. $332 bis. No, 332. El bis lo leemos después. 332. Siempre el código procesal, ¿verdad? Sí, claro. Sí, sí. Está muy bien. Vencido el plazo concedido para la investigación, el fiscal deberá formular la acusación y pedir la apertura del juicio. También podrá solicitar, si procediere, el sobreseimiento o la clausura y la vía especial del procedimiento abreviado cuando proceda conforme a este código. Si no lo hubiere hecho antes, podrá requerir la aplicación de un criterio de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal. La etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público por la probabilidad de su participación en un hecho delictivo o para verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público, reformado por el artículo 27 del decreto número 79-97 del Congreso de la República de Guatemala. Bueno, entonces ahí vemos precisamente que el acto conclusivo, que es, podría ser el contenido. Ahí está formulando claramente y que de alguna manera en los anteriores párrafos que leímos o algunos artículos se les indicaba cuál era lo que podía pedir. Aquí en forma resumida dice claramente, puede formular la acusación, puede pedir el sobreseimiento, la clausura, la vía especial del procedimiento abreviado cuando proceda y también la aplicación de un criterio de oportunidad. Cualquiera de estas cosas pueden contener el escrito.
¿verdad? Y obviamente lo importante es que la etapa intermedia, ¿cuál es el objeto que tiene esa etapa intermedia? Evaluar si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público por la probabilidad de su participación en un hecho delictivo, o para verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público. Por eso es que a esta fase intermedia, yo en algunos casos les pongo ahí de que es también de control, ¿ah? Que es también de control. Y ahí lo leímos precisamente en esta diapositiva. Es de control debido a que un juez, el cual se le denomina contralor o jurisdiccional, controla la investigación del Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público, si bien es cierto, tiene autonomía para realizar las investigaciones, no es libre de hacer lo que quiera. Siempre va a estar bajo la supervisión y control del juez. Y la fase intermedia es de control. Vamos a ver si efectivamente en la audiencia, vamos a ver si efectivamente cumplió o no con su función e hizo lo que debería hacer. Por eso es que muchos hace recientemente, no sé si leyeron la noticia, que a una persona en la fase intermedia le dijo la juez que realmente el Ministerio Público había hecho una mala investigación porque nada de lo que había presentado le servía a ella para creer de que esa persona lo hubiera cometido o que podríamos ir a juicio con lo que tiene, que el Ministerio Público no hizo absolutamente nada, no tiene nada que pueda servirme para fundamentar, no me convence a mí. Por eso es que se le llama, ¿verdad?, fase intermedia o de control. Es efectivamente así lo hace. Entonces, efectivamente, eso es lo que vamos a revisar. Y obviamente, para verificar la fundamentación. ¿Qué es lo que debe de llevar la acusación? O sea, en esa fase escrita. ¿Qué es lo que debe de tener? Ese es lo que lo regula el 332 bis, acusación. Eso es lo que precisamente tiene que formular. Porque, como le digo, es un escrito formal, ¿verdad?, que obviamente tiene requisitos formales, legales, y que el incumplimiento de cualquiera de estos hace que se pueda rechazar precisamente la solicitud del Ministerio Público. Por favor, lea a alguien el 332 bis. 332 bis, acusación. Con la petición de apertura a juicio se formulará la acusación que deberá contener. Número 1. Los datos que sirvan para identificar o individualizar al imputado, el nombre de su defensor y la indicación del lugar para notificarles. Número 2. La relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica. Número 3. Los fundamentos resumidos de la imputación con expresión de los medios de investigación utilizados y que determinen la probabilidad de que el imputado cometió el delito por el cual se le acusa. Número 4. La calificación jurídica del hecho punible, razonándose el delito que cada uno de los individuos ha cometido, la forma de participación, el grado de ejecución y las circunstancias agravantes o atenuantes aplicables. Número 5. La indicación del tribunal competente para el juicio. El Ministerio Público remitirá al juez de primera instancia con la acusación las actuaciones y medios de investigación materiales que tenga en su poder y que sirvan para convencer al juez de la probabilidad de la participación del imputado en el hecho delictivo, adicionado por el artículo 28 del decreto número 79-97 del Congreso de la República de Guatemala. Bueno, ahí tenemos cuáles son las formalidades que debe llevar en el escrito, o esta primera parte que es la forma escrita. Ahí le dice qué es lo que tiene que tener y para qué sirve, qué es lo que debe de acompañar y la forma en que se requiere o los requisitos o los puntos que debe llenar la solicitud. O sea, todo se lo da el juez. Por eso es que
se dice que el derecho procesal penal determina cuál es la conducta que debe realizar las partes dentro del proceso penal. Aquí le está diciendo, mire, usted, Ministerio Público, me tiene que hacer un acto conclusivo, pidiéndome la apertura a juicio. O puede pedirme esto, puede pedir lo otro, pero me lo tiene que fundamentar. Y en el escrito, yo quiero ver esto para presentárselo al juez. O sea, la ley le ordena qué es lo que debe de hacer, cómo lo debe de hacer y ante quién se lo debe presentar. Y también el plazo dentro del cual debe presentarlo. O sea, le da una serie de instrucciones precisamente y está normando la conducta del Ministerio Público. Qué es lo que puede y no puede hacer y cómo lo debe de hacer. Eso es precisamente lo que tenemos. ¿Ah? Entonces, obviamente, como dijimos, es de control, ¿verdad? Porque controla la investigación del Ministerio Público y ejerce un control sobre la función que éste realiza y obviamente es esto. Ahí abajo en esta diapositiva digo, el Ministerio Público es un órgano administrativo, se encarga de la investigación y persecución penal. Eso es algo muy importante que ustedes tienen que catalogar y que cuando ustedes miren o están viendo derecho administrativo, tienen claramente establecer que es un órgano administrativo, no es un órgano judicial. No depende del organismo judicial como los jueces y magistrados. Es un órgano administrativo a cuyo cargo está el ejercicio de la acción penal. Y en ejercicio de la acción penal, él tiene la facultad de investigar y perseguir penalmente los casos que se le planteen. Pero no es un órgano judicial. Entonces, cuando definimos el Ministerio Público, tenemos que iniciar con la frase, ¿es un órgano de la administración pública o es un órgano administrativo cuya función es tal? Ahí se establecen algunos otros aspectos, pero se tiene que iniciar precisamente con estas categorías. Bueno, entonces llegamos a la fase segunda, que era la fase intermedia de control. Si efectivamente después de pasar esa fase, ¿verdad? Bueno, nos vamos a la siguiente, que es la de juicio o debate. Miremos la siguiente, por favor. Bueno, en primer lugar, tenemos que decir de que ya se agotó precisamente la fase preparatoria. Se agotó la fase intermedia. Entonces, como se agotó la fase intermedia y el Ministerio Público pidió la apertura a juicio y en la discusión en la fase intermedia o en la parte oral de la fase intermedia, se llegó a la conclusión que había suficiente fundamento, como fundamento obviamente legal y fáctico. Habían suficientes pruebas y la ley permite en esos casos que se abra obviamente a juicio. Habiendo esto, entonces lo traslada a esta parte, el juicio o debate. Esta fase o etapa se divide también en tres partes. Entonces, el acto de preparación del juicio, preparación del juicio, que su fundamento es del 348 al 353, ¿verdad? Ahí están precisamente contenido precisamente todo lo que se necesita, ¿verdad? Para poder precisamente preparar para el debate. Eso está contenido, como le digo, el 346 y 47 está derogado y ya en su momento les explicaré qué era lo que sucedía de alguna manera. Y obviamente dentro de la preparación del debate tiene que estar todo esto que está regulado del 348 prácticamente al 353. Oportunamente, pues cuando ya estemos viendo el juicio o debate en sí, esto es una visión general para que ustedes vayan entendiendo cuáles son las fases o etapas y procedimientos en los cuales define precisamente el proceso penal, para que ustedes tengan una clara visión de lo que significa la definición. Porque les digo, el problema es que muchas veces nosotros repetimos de memoria o como loros las fases o etapas procesales. Lo repetimos,
pero realmente, o las definiciones también, pero no sabemos el por qué y no sabemos el porqué de su contenido. En este caso, nosotros pues estamos tratando de explicar que cada etapa o fase del proceso juega un papel importante dentro del proceso penal y que tiene que agotarse y cumplirse para poder continuar en la siguiente. Eso es lo que precisamente se determina en este caso. Eso es lo que precisamente está determinado en este caso, ¿verdad? ¿Qué es o para qué sirve precisamente esto? Entonces, ustedes tienen una clara idea de cuáles son las fases o etapas del proceso que tienen que agotarse necesariamente para poder dictar una sentencia. Entonces, esa es la preparación del juicio. La segunda parte está regulada del artículo 354 en adelante, ¿verdad? Hasta el 367. Ahí está todo lo que es la fase de debate, ¿verdad? La fase del debate es cuando ya se lleva a juicio o debate la parte, cuando ya es la audiencia oral necesaria para poder llegar precisamente a determinar si efectivamente la persona es o no culpable. Porque prácticamente en esta parte de juicio o debate, nosotros lo que estamos discutiendo es la culpabilidad del sujeto. Si la persona efectivamente es culpable, estamos discutiendo precisamente ese elemento del delito. Si se le puede o no hacer un juicio de reproche a la persona. Si efectivamente violentó o no el derecho. Si es culpable o no. Porque podríamos decir que dentro de la primera fase o etapa del juicio de etapa, que es la investigación preliminar, ¿verdad? Que es la parte de la investigación, ahí estamos únicamente analizando la conducta humana. Estamos analizando la conducta humana. Y cuando discutimos en el artículo 82, en la primera declaración, además de discutir la conducta humana, estamos hablando también si de alguna manera existe o no tipicidad en lo que supuestamente señala el Ministerio Público que él hizo. Y todo lo que supuestamente dice en la primera declaración debe de estar fundamentado. Es decir, tener indicios de pruebas suficientes para creer que él lo pudo haber cometido. Por lo tanto, ahí estamos en esa primera etapa. Y obviamente en esta de juicio y en la fase intermedia, que obviamente se confirma precisamente la tipificación, porque también ahí tiene que tipificar el hecho, como ya se leyó, ¿verdad? Ahí en el escrito la tipificación es presentar el hecho circunstanciado y su tipificación. Y en este caso tenemos el juicio o debate donde discutimos la culpabilidad. Entonces, tenemos todo precisamente lo que es la fase de juicio o debate. Esto, como ven ustedes, termina precisamente en el artículo 395. Durante el debate, también lo que se hace procesalmente, es, obviamente, es diligenciar la prueba. Durante el juicio de debate diligenciamos la prueba. Ustedes saben que ¿cuáles son las etapas procesales de la prueba? Que eso lo tuvieron que determinar en teoría general del proceso. ¿Cuáles son las tres fases o etapas de la prueba? Y una de las últimas, porque hay dos, ¿ya? Una cosa es precisamente diligenciar la prueba. Y la última, que es la valoración. Y esta valoración de la prueba se realiza durante la deliberación y sentencia, precisamente, ¿verdad? Que está dicho y regulado a partir de eso, ¿verdad? Eso es lo que precisamente estará.
Entonces, para confirmar eso, tenemos el artículo 385 del Código Procesal Penal, en donde ustedes ven que ahí es lo que les estaba diciendo, que aquí se va a diligenciar la prueba y se va a valorar durante la deliberación que se haga y se en la disentencia. En el 385 indica del Código Procesal Penal, para la deliberación y votación, el tribunal apreciará la prueba según las reglas de la sana crítica razonada y resolverá por mayoría de votos. La decisión versará sobre la absolución o la condena. Si se hubiera ejercido la acción civil, deberá declarar a procedente o sin lugar la demanda en la forma que corresponda. Entonces, prácticamente esta fase del juicio o debate, lo que estamos haciendo es, primero, hacer todos los actos preparatorios necesariamente para poder abrir a juicio. Y dentro de esos está también el ofrecimiento de prueba, que también está regulado en el Código Procesal Penal, todo lo relativo al ofrecimiento de prueba. Todo esto de ofrecimiento de prueba está regulado precisamente a partir del artículo 343 y obviamente hasta el 345. Ahí está el ofrecimiento de prueba. Entonces, efectivamente, ahí se ofrece la prueba y de último está la deliberación y sentencia. Eso es, como le digo, las fases o etapas procesuales en que cada una de las etapas juega un papel importantísimo del proceso. Importantísimo del proceso. Y se tienen que agotar todos y cada uno de ellos, salvo algunos procedimientos, ¿verdad? A que los vamos a ver, hay procedimientos especiales donde se evita a veces llegar necesariamente a esta fase o etapa. Pensemos que en el procedimiento abreviado, lo que nos evitamos es precisamente el juicio o debate. Eso es lo que evitamos. Exactamente eso es lo que estamos evitando. No va a haber juicio de debate si hay un procedimiento abreviado. Pero eso lo explicaremos más adelante cuando estamos explicando este tipo de cosas. Entonces, de esa parte para allá, nosotros continuaremos en la última fase del juicio. Miremos la siguiente, por favor. Aunque creo, bueno. Es la fase de ejecución. Cuarta fase, ejecución. La fase de ejecución se divide en dos partes. Ejecución penal, defensa, penas, medidas de seguridad y corrección. Y segundo, ejecución civil. Eso es lo que va a haber. Va a ser efectiva el cumplimiento de la pena impuesta durante en el juicio o debate. Eso es lo que va a hacer el juez. Y la ejecución le va a decir cuánto tiempo tiene que estar en la cárcel, si hay medidas de seguridad, cuáles son las que hay que propiciarle, y le va a decir toda la indemnización y fundamentos de esto. Eso es precisamente las fases o etapas procesales. Bueno, ya son las 15:44. Vamos a tener que dejarlo ahí porque ya terminamos la clase y continuar esta otra parte en las clases presenciales el próximo martes. Entonces, muchísimas gracias. Espero que hayan entendido bien y que haya sabido yo explicarles lo que teníamos que saber en este tipo de cosas. Por lo pronto, pasen buena tarde, cuídense. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes. Licenciado. Feliz tarde, licenciado.